Max Obregón Rossi, decano del Colegio de Periodistas del Perú, nos acompaña en este segmento porque, como ustedes ya lo saben, hemos considerado conveniente tratar y abordar muchos temas sobre cómo está comportándose la prensa frente a usted, amiga, amigo televidente, que necesita siempre saber si la información se está dando con transparencia, con equilibrio, si la televisión nacional en su conjunto está cumpliendo las normas que rigen en nuestro país respecto a las restricciones de horarios para menores, en los que lamentablemente a veces se transmiten contenidos con mucha violencia, tanto física como sexual. Y en tercer lugar, sobre todo para determinar si nuestra máxima institución de la prensa está también teniendo contacto con el interior del país y absorbiendo las necesidades de los periodistas para que cumplan mejor su labor. Reitero, los periodistas somos sus intermediarios, por lo tanto usted también tiene derecho a saber cómo sus intermediarios entre los protagonistas de la sociedad, llámese un actor político, un actor de farándula, un actor deportivo, un actor social, está tratando de transmitir y hacer algunas cosas en provecho de nuestra nación. Max, como siempre, una gran satisfacción estar contigo. Gracias, César. Bueno, ¿qué últimas evaluaciones está haciendo el colegio respecto a la realidad del periodismo en nuestro país? Un tema que tú has mencionado y creo que es el que estamos poniendo énfasis es en el interior del país. Si en la capital vemos, escuchamos, apreciamos, leemos algunos excesos y no se mantienen algunos aspectos puntuales de ética, resulta lamentable que en el interior del país, por falta de control, porque cualquiera puede alquilar un espacio, tener concesión, simplemente exageran la situación. Hemos tenido dos casos en la semana que pasó. Uno en Madre de Dios, de un colega llamado, bueno, colega es un decir, llamado Rubén Zurita, que hace periodismo en televisión. A los 2 días de la marcha que se hizo acá, ni una más de la violencia contra la mujer, salió que tiene un espacio estelar en el canal local para burlarse de la marcha, para decir pues que ahora pues, nosotros no podemos llamarle la atención a la mujer que además nos tiene que servir, que por acá no podemos reclamarle que la comida esté fría, que por aquí, que por allá. Ese es el tipo de expresiones que hizo durante 4 o 5 minutos. Nosotros nos llegó el video, hicimos un reclamo, expresamos públicamente nuestro rechazo a este tipo de actitudes. Lamentamos, dijimos que esta persona no pertenece a la orden, sino ya la habríamos sancionado. Y sin embargo, de inmediato también esta persona que pertenecía a la Asociación Nacional de Periodistas fue separado de la institución y en este momento está con un proceso disciplinario. Justo también lo conversamos con Zuliana Aires, que estuvo hace unas semanas. Ese fue un caso. Y el otro caso tenemos una persona, una colega en Andahuaylas, Apurímac, que tiene un espacio radial, pero que también trabaja para la universidad local, que tiene la oficina de imagen institucional. Otra persona de otra radio, de un canal que pertenece a un canal familiar, empezó a darle duro simplemente porque no le ponía publicidad. Entonces, este tipo de sicarios mediáticos los estamos detectando y trabajando, porque no se puede permitir que se manche de esa manera, que se utilice el medio de comunicación, sea cual sea, para pedir publicidad de esa forma, descalificando, diciendo además que es una profesional incompetente, muy jovencita ella y que a quién están poniendo las autoridades. Ese tipo de presión no se puede tolerar y estamos alertas. Esa es una tarea, creo que nos la estamos poniendo como objetivo inmediato y felizmente nuestros dirigentes y responsables están mucho alertas, pero también quien los ve, el ciudadano común y corriente que tiene ya mecanismos por lo menos de quejarse, ¿no? Tú estás poniendo sobre el tapete una realidad que los televidentes tienen que saber. Primero, el tema de cómo se manejan los medios de comunicación al interior del país, porque el caso de este sujeto, que podría estar registrado en la Asociación Nacional de Periodistas, que emplea un medio de comunicación para burlarse de una jornada cívica que ha tenido además el apoyo y el respaldo de todos los sectores del país, probablemente se trate de un concesionario, es decir, no de un propietario de un medio de comunicación ni de un periodista estable, un señor que sabe Dios cómo consigue dinero, ¿no es cierto? Alquila el espacio y se dedica a hablar, dice lo que quiere en cualquier barbaridad. Y el caso de la colega de Andahuaylas que cita Max Obregón es un caso muy común, que yo viajando también por todo el país
lo he visto y que avergüenza al periodismo nacional, la mermelada. Nosotros llamamos mermelada a quien le pagan para decir algo por encargo o cuando, como en el caso de esta colega que denuncia a nuestro decano, no recibe publicidad, entonces me enfrento pues a la minera, a la empresa de hidrocarburos, me enfrento al alcalde, hasta que no me dé publicidad yo no me callo. Hasta que aflojen. La realidad que contó Mario Vargas Llosa, ¿no es cierto?, en Pantaleón y las visitadoras, el famoso Sinchi, ¿no?, que hablaba y se engolosinaba y que era una voz muy escuchada. Esto es muy antiguo. Exacto. Pero lo bueno, Max, que estamos enfrentándolo. Y hay que abrirnos las venas sobre esa realidad, no podemos callarla. Hay dentro de este gremio tan grande que nosotros tenemos algunos que se hacen pasar por periodistas y que emplean estos métodos que debemos recusar. Tú has hecho algo muy cierto. Tenemos que conversarlo y no sotoboche, sino Así es, ponerlo sobre la mesa. Es un problema que afrontamos. Es un problema que tenemos que enfrentarlo. Además, lo vimos hace algunos meses cuando hicimos este seminario en el Congreso de la República, libertad de expresión, autorregulación, pero es un tema que no empieza ahora, por lo menos que se asentó hace 2 décadas, de la década del 90, tenemos los videos ahí que cuando no se pudo en algunos casos periodistas, se fueron con el caso de propietarios y los propietarios empezaron a poner gente que no tenía nada que ver con esto y ahí viene todo el deterioro a raíz, ingresos, sintonía vía rating a cualquier costo también, ¿no? Yo estuve en Madre de Dios hace 1 año y medio, precisamente invitado para dar una charla sobre periodismo y me encontré con una realidad realmente deplorable. La mayoría, por lo menos ahí de los colegas, no voy a decir todos, estaban financiados por las actividades de minería ilegal y de tala ilegal. Y se burlaban del único periodista que se enfrenta con valentía a estas mafias, porque son verdaderas mafias, que se llama Manuel Cayo Quispe. Manuel Cayo Quispe ha sido amenazado incluso de muerte por muchos sectores que practican la minería ilegal y la tala ilegal, porque tiene la valentía en su medio de comunicación de servir más bien a su comunidad y a su jurisdicción denunciando estos hechos. Cuando yo me solidaricé con Manuel Cayo Quispe en mi conferencia fui abucheado, por lo menos voy a decir por el 70% de los colegas que estaban ahí presentes. Yo le dije que me avergonzaba de ese abucheo, no porque me lo dijeran a mí, yo total era un visitante y me iba, sino simplemente porque estaban ofendiendo y afectando la moral y la honra del único probablemente periodista que tenía la valentía, Max, de enfrentarse a estas mafias. De tal manera que hay que identificar también lo bueno que tenemos en medio de ellos. Y algo parecido con estos 2 casos, porque en uno, cuando empezamos a indagar, hubo gente, no hay que meterse, que por aquí, que por allá, que es muy complicado. Porque les tienen miedo, pues. Porque cuando estamos hablando de esta gente que no tiene ninguna formación, pero sí tiene la voz altisonante a través de un micrófono, no dudan en insultar y lo más bajo es la mentada de madre, así con palabras completas, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es seguir insistiendo, seguir pisando fuerte, si vale el término, y no asustarse, porque si nosotros queremos adecentar esta profesión, queremos extirpar la mermelada, que también la tenemos acá en los conos norte y sur, ¿no? O sea, hay canales y radios y diarios y revistas en cono norte, cono sur, cono oeste, que no necesariamente llegan a Lima, pero hacen este mismo trabajo allá con autoridades policiales, con autoridades municipales. Y que chantajean al ciudadano común y corriente, no solo a una autoridad, cualquiera, un empresario. O sea, le ponen el aviso y después, sin que le haya pedido permiso, y le dices, me pagas por este aviso de tu panadería, si no en la siguiente te saco que tienes hongos, y hay que ver. Ese tipo de chantajistas, nosotros, aprovecho que cuando conversamos con el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, hace un par de semanas, esta fue nuestra preocupación, se sorprendió porque dijimos, mire, aquí nosotros no vamos a pedir una libertad de expresión, esto es extorsión, y si conseguimos un par con las manos en la panza extorsionando, van a la cárcel, no vamos a asumir la defensa, porque ese es el tema de la opinión. Otra cosa es extorsionar y chantajeando a cambio de un dinero. Ahora, el ejemplo que tú has puesto de, por ejemplo, chantajear a un panadero diciéndole, mira, si no me pones aviso, mañana digo que tu pan está hongueado, me lleva pues al terreno de esto que, pasando al otro tema, algunas grandes empresas de comunicación y de televisión de nuestro país señalan, si no te gusta que yo tenga programas en la que pongo a 2 chicos medio desnudos, una chica y una mujer, invento romances, peleas, amistes, los hago revolcarse, ¿no es cierto?, en horarios prohibidos para menores dentro de una piscina,
pues simplemente cambia de canal. Lo dijo hace poco a través El gerente del de Canal un 4, ¿no? Facebook, ¿no es cierto? El gerente De general. América Si a usted no le Televisión. gusta, y es como decirle precisamente a esa gente vulgar y chantajista y sicaria de la información, oye, no, si tú ofendes a este señor de la panadería, bueno, compra pues otro medio de comunicación. Como que Efectivamente. si no tuviera ningún impacto, ninguna influencia, no tuviera alguna invasión. Por eso se le llama la caja boba hace mucho tiempo. Y Giovanni Sartori, un estudioso de los medios de comunicación, llamó el Homo Videns. Nosotros somos seres que antes que leíamos estábamos ávidos de la lectura, ahora estamos ávidos de ese rectangulito que tenemos en la casa y en nuestros hogares. Sí, Entonces, ¿cómo es posible que un gerente general diga, no, la solución es cambia de canal porque eso, si no te gusta, pues no lo veas? resulta lamentable además que una persona que ni siquiera es peruano, es un extranjero, es boliviano, que está trabajando, no aparentemente América Televisión está muy propenso ahorita a tener en sus cabezas a extranjeros, ¿no? Entonces, que diga esto, primero es una ofensa para cualquiera que lo pueda hacer, segundo es una ofensa contra las leyes peruanas, tercero es la misma persona que ha estado avalando y fomentando estos programas reality, concretamente en el caso de Esto es Guerra, en Canal 4, es la persona que decidió cuando hubo esta bronca entre una pareja en el programa, que era Porchela con, creo que esta chica Arizaga, que se descubrió que él la maltrataba físicamente, lo único que hizo es apartarlo durante algunas semanas porque aparentemente les daba sintonía. No contento con eso, armaron una serie, una telenovela con ellos dos como protagonistas, que a pesar de que estaban quejados no pudieron hacer más porque tenían un contrato. Eso sirvió para seguir despertando el rating, el morbo. Se amistaron en la serie y posteriormente, ahora al cabo de algunos meses, han vuelto. Ese es el tipo de gente que maneja la televisión en nuestro país y que lamentablemente se da con unas cifras terribles. El 78% de nuestros chicos de 5 a 15 años que ven televisión, una encuesta hecha por Concord TV, en 20 ciudades, de más de 10.000, el 75% quiere ser como ese Porchela. O sea, ese es el tipo de figuras que tenemos, de paradigmas para que la gente que ve televisión. Invertir la plata en el gimnasio, aprovechar, ¿no es cierto?, la belleza estética, el cuerpo, el atractivo que puedan desarrollar, inventarse la telenovela y cuando les preguntan y les hacen preguntas de cultura general, yo lo he visto y siempre lo cito porque me parece impresionante. Oiga, Huáscar y Atahualpa, ¿eran hermanos o eran primos hermanos? Y uno de estos chicos contestar, no me hagas la pregunta tan difícil, por favor, una más fácil para poder responder. O que un archipiélago es un animal. O que un archipiélago es un animal. Eso es lo que estamos transmitiendo y me sorprende de colegas que tratan de justificar esto cuando señalan, no, es que el problema no es la televisión, el problema es el hogar. Yo a mis hijos no los hago ver esta clase de programas, que por Dios, como creyendo que efectivamente uno está ejerciendo un control absoluto y completo en la formación de los hijos y que todos estamos de repente imbuidos de valores y que lo que nos falta es transmitirlo a los hijos. La sociedad está enferma, señores, la sociedad está mal y cuando un hijo nuestro o un sobrino nuestro, una persona que conocemos está sintonizando esa clase de porquería, es porque los amigos, la sociedad, todo el mundo lo está empujando, ni siquiera la palabra del padre va a valer para eso. Hay dos cosas que algunos colegas que dicen también, la televisión es un negocio. Pero cualquier negocio tiene responsabilidad social, hasta para hacer caramelos, zapatos, o sea, cualquier empresa se preocupa de la responsabilidad social. Entonces, pero además los medios de comunicación tienen una responsabilidad, sin educación pues, porque ese es uno de los fines, que el hecho que la educación empieza por casa, seguro, pero hay que a veces hogares más disfuncionales, pero hay que empezar a romper el círculo vicioso y hay que empezar en algún lado. Entonces, que los medios empiecen a hacer una autocrítica y empezar a hacer modificaciones de contenidos, de conductas, de gente, de paradigmas, de una serie de aspectos que están relacionados con la comunicación, pero hay que empezarlo a hacer. No decir solamente esto lo hacen desde el hogar y ahí es problema de cada uno. Y conversamos estas cosas, querido Max, finalmente en medio de un dolor que tú y yo estamos compartiendo. Un querido colega, amigo decente por sus cuatro costados, inteligente, un hombre de cultura, de lectura, de eso que verdaderamente los periodistas deberíamos aprender a transmitir. Carlos Núñez Flores nos dejó el día de ayer a los 58 años de edad. Consideramos los que somos sus contemporáneos una edad todavía joven, tenía muchas perspectivas de vida, trabajaba en un portal llamado Impacto
fue nuestro agregado de prensa en la Embajada del Perú en México, director de prensa de Andina, trabajó en Frecuencia Latina, en varios diarios, Diario La Prensa, el Diario Hoy, y un hombre que evidentemente cuando uno se pone a pensar, y Carlos Núñez, menciono su nombre, de repente no lo conocen igual que al chico Porchela, que no tengo nada contra él, por supuesto, pero cómo aquí se invierten los valores, ¿no? Una fama que nosotros la conocemos, como te digo, en virtud, y repito, a la categoría intelectual que tenía un Carlos Núñez Flores frente a lo que estamos viendo que se exhibe como el valor supremo de la sociedad juvenil, ahora que es competir o tener una cita de repente con estas jóvenes o esos jóvenes. Qué triste, ¿no?, tener que hacer esta comparación. Sí, César, y permíteme este instante para recordar a Carlos, extenderle el pésame a su esposa Elena, a su hija Alejandra, quienes lo conocimos hace más de 3 décadas cuando apenas éramos unos pulpines. Así es. Éramos 23, 24 años que estábamos ya trabajando y además a nuestra edad pues nos dieron la oportunidad de empezar a manejar a un número importante de periodistas con mucho más años y de trayectoria, cuando las redacciones y los diarios tenían 300, 400 personas, y Carlos con esa decencia, y yo lo he recordado también, para mí yo tengo 45 años de actividad profesional, y Carlos es uno de los periodistas más decentes que he conocido. Íntegros. Si había que hablar, decir qué representaba la ética de esa persona sin necesidad de alardear. Así es. Una persona muy humilde, muy preparada, la vida nos da estos golpes de imprevisto. Anoche un impacto fulminante en su casa nos lo llevó cuando todavía estaba en la plenitud, como tú y yo todavía consideramos que tenemos para dar muchos años, pero que sirva este momento para recordar y ver pues a veces las diferencias y estas desigualdades que existen en términos de comunicación. No todo aquel que está frente a la pantalla es una persona que tiene todas las calidades. Hay mucha más gente que está detrás y que tiene las calidades profesionales que uno los va a recordar siempre, ¿no? Y reiterar que en las redacciones, como ha dicho Max Obregón Rossi, nuestro decano del Colegio de Periodistas, lo que hacíamos a los 22 años no era ir a un gimnasio para fortalecernos y vender la imagen de ser las personas capaces de concursar en unas revolcadas tremendas en estos concursos. Lo que hacíamos era decir, leíste ya el último libro de Sábato, de Mario Vargas Llosa, de Gabriel García Márquez. Oye, has estado leyendo el tomo 6 de Historia de la República de Jorge Basadre, sabes cuándo fue el primer presupuesto de la República en nuestro país, cómo terminó la República Aristocrática en 1899-1912. Eso hablábamos con Carlos Núñez. Eso era disponer nuestra juventud como periodistas al servicio de algo que nosotros después íbamos a poner, ¿no es cierto?, en manos de todos los ciudadanos. Un homenaje a nuestro querido Carlos Núñez y ojalá haya tranquilidad para su familia y para todos. Eso esperamos todos también, César. Muy bien, Max Obregón Rossi, decano del Colegio de Periodistas del Perú, estuvo con nosotros. Muchas gracias, Max. César, gracias, ha sido todo por hoy en Palabra Libre. Nos vemos mañana a partir de las 11 de la noche.